Durante más de una década, el nombre de Espinosa Paz ha sido sinónimo de sensibilidad, letras profundas y una autenticidad que pocos artistas logran mantener en una industria tan cambiante como la música regional mexicana. Sin embargo, detrás de cada verso, de cada interpretación cargada de emoción, siempre hubo una pregunta flotando en el aire. Una duda persistente que sus seguidores más fieles no dejaban de hacerse. Desde sus inicios, el cantautor proyectó la imagen de un hombre sencillo, casi tímido, profundamente conectado con sus raíces. Su historia de vida, marcada por la pobreza, el abandono y una lucha constante por abrirse camino, fue siempre parte fundamental de su narrativa pública. Pero como suele ocurrir con las figuras más queridas, esa misma narrativa también generó una especie de misterio. Sus canciones hablaban de amor, pero también de dolor, de pérdidas profundas, de traiciones, de emociones intensas que parecían demasiado reales como para ser solo inspiración artística. Temas como El próximo viernes o Lo intentamos no solo conquistaron las listas de popularidad, sino que también dejaron entrever una vida interior mucho más compleja de lo que él mostraba en entrevistas. Durante años, Espinosa evitó cuidadosamente responder preguntas personales. Cuando los periodistas intentaban indagar más allá de su música, él desviaba la conversación con una sonrisa tímida o una respuesta breve. No era arrogancia ni evasión calculada. Era, más bien, una especie de barrera emocional. Y eso, precisamente, alimentó aún más las sospechas. Para entender el silencio de Espinosa Paz, es necesario mirar hacia atrás. Nacido como Isidro Chávez Espinosa en Sinaloa, su infancia estuvo lejos de ser fácil. Creció en un entorno humilde, con carencias que marcaron profundamente su forma de ver el mundo. Desde muy joven, encontró en la música una vía de escape, una forma de expresar aquello que no podía decir en voz alta. Pero ese mismo refugio emocional también se convirtió en una prisión. Cada canción que escribía era una confesión indirecta. Cada letra, una pieza de un rompecabezas que sus fans intentaban armar sin tener todas las piezas. ¿A quién le cantaba realmente? ¿De dónde venía ese dolor tan palpable? Muchos comenzaron a especular que detrás de su éxito había una historia de amor no resuelta, una herida que nunca terminó de sanar. Otros creían que su silencio ocultaba decisiones difíciles, sacrificios personales que había tenido que hacer para alcanzar la fama. Lo cierto es que, mientras su carrera crecía, su vida privada se volvía cada vez más hermética. A medida que Espinosa Paz se consolidaba como uno de los compositores más importantes de su generación, la presión mediática aumentó considerablemente. Las entrevistas, los conciertos, las colaboraciones, todo formaba parte de una maquinaria imparable. Pero dentro de esa maquinaria, el artista parecía cada vez más distante. Algunos críticos comenzaron a notar un cambio en su comportamiento. Aunque seguía siendo amable y respetuoso, había momentos en los que parecía ausente, como si una parte de él estuviera en otro lugar. En el escenario, su entrega era total, pero fuera de él, su mirada reflejaba algo diferente, algo que muchos no lograban descifrar. Fue en ese momento cuando surgieron los rumores más intensos. Se habló de crisis personales, de conflictos internos, incluso de la posibilidad de que estuviera considerando abandonar la música. Aunque nunca confirmó nada, su repentina desaparición temporal de los escenarios en ciertos momentos no hizo más que alimentar las teorías. Sin embargo, lo más intrigante no era su ausencia, sino su regreso. Cada vez que volvía, lo hacía con canciones aún más profundas, más honestas, más cercanas a una confesión que a una simple composición. Era como si, en lugar de hablar, decidiera cantar su verdad. A lo largo de los años, hubo múltiples señales que apuntaban a una revelación inevitable. Frases en entrevistas, fragmentos de canciones, momentos de vulnerabilidad que pasaban desapercibidos para el público general, pero no para sus seguidores más atentos. En una ocasión, durante una entrevista televisiva, Espinosa mencionó: "A veces uno calla cosas no porque quiera ocultarlas, sino porque no sabe cómo decirlas sin lastimar a alguien". Esa frase quedó grabada en la memoria de muchos. ¿Qué era eso que no podía decir?
¿A quién temía lastimar? Las redes sociales también jugaron un papel importante en la construcción de este misterio. Aunque Espinosa no era particularmente activo, cada publicación suya era analizada al detalle. Una foto, una frase, incluso un silencio prolongado podían desatar todo tipo de interpretaciones. Y mientras tanto, él seguía adelante, como si nada. Al cumplir 44 años, algo cambió. No fue un cambio abrupto ni evidente. Fue más bien una transformación gradual, casi imperceptible al principio. Sus últimas apariciones públicas comenzaron a mostrar a un Espinosa diferente, más reflexivo, más abierto, más dispuesto a hablar, aunque todavía con cautela. Sus nuevas canciones también reflejaban esta evolución. Había en ellas una sensación de cierre, como si estuviera preparando el terreno para algo importante, como si después de tantos años, finalmente estuviera listo para enfrentar aquello que había mantenido en silencio. Los fans lo notaron de inmediato. Las redes se llenaron de comentarios, teorías y expectativas. Muchos aseguraban que algo grande estaba por suceder, que el artista estaba a punto de revelar una verdad que cambiaría la forma en que todos lo veían. Y no estaban equivocados, porque, aunque nadie lo sabía con certeza, Espinosa Paz estaba a punto de hacer lo que había evitado durante toda su carrera: decir la verdad. Una verdad que no solo explicaría su silencio, sino que también confirmaría aquello que, durante años, muchos habían sospechado. Pero esa confesión, tan esperada como temida, no sería fácil, porque algunas verdades, cuando finalmente salen a la luz, no solo liberan, también transforman todo a su paso. Después de años de silencio, de miradas esquivas y respuestas cuidadosamente medidas, el momento que muchos habían anticipado finalmente llegó. No fue en un gran escenario ni en medio de un concierto multitudinario. Tampoco ocurrió en una exclusiva cuidadosamente producida. La confesión de Espinosa Paz llegó de la forma más inesperada, íntima, directa y profundamente humana. Fue durante una entrevista aparentemente común, una de tantas que había concedido a lo largo de su carrera. Sin embargo, quienes lo observaban con atención notaron algo distinto desde el inicio. Su tono de voz más pausado, su mirada menos evasiva y, sobre todo, su disposición a no esquivar las preguntas que antes habría evitado. Cuando el periodista le preguntó si alguna vez había ocultado algo importante al público, hubo un silencio largo, incómodo, pero también revelador. Y entonces, por primera vez, Espinosa no desvió la conversación. No era miedo, era protección. Con una sinceridad que sorprendió incluso a quienes lo conocían bien, Espinosa Paz comenzó a hablar. No con dramatismo, ni con intención de generar titulares, sino con la calma de alguien que finalmente ha decidido dejar de cargar con un peso invisible. Durante mucho tiempo la gente pensó que yo escondía algo. Y tenían razón, dijo, sin rodeos. Pero no era miedo, era protección. Protección hacia mí y hacia otras personas. Esa frase marcó un antes y un después. No se trataba simplemente de un artista reservado. Se trataba de alguien que durante años había tomado decisiones conscientes para mantener ciertas partes de su vida lejos del ojo público. Y no por estrategia, sino por necesidad emocional. El ambiente en la entrevista cambió de inmediato. Espinosa explicó que su historia no podía separarse de su pasado. Las heridas de la infancia, las ausencias, las carencias, todo eso había construido en él una forma particular de relacionarse con el mundo. Cuando creces sintiendo que te falta todo, aprendes a cuidar lo poco que tienes, confesó. En su caso, ese poco no era dinero ni fama. Era su mundo emocional. A medida que avanzaba en su carrera, se dio cuenta de que la exposición mediática podía destruir fácilmente aquello que aún no estaba listo para compartir. Las relaciones personales, los sentimientos más profundos, incluso sus propias inseguridades, todo podía convertirse en espectáculo. Y eso era algo que no estaba dispuesto a permitir. Uno de los aspectos más impactantes de su confesión fue la forma en que habló del amor.
Durante años, sus canciones habían sido interpretadas como historias universales, relatos que cualquiera podía hacer suyos. Pero en esa entrevista, Espinosa dejó claro que muchas de esas letras tenían un origen mucho más personal de lo que el público imaginaba. La mayoría de mis canciones no son inventadas, admitió. Son cosas que viví o que sentí tan fuerte como si las hubiera vivido. Esta revelación confirmó lo que muchos fans sospechaban desde hacía tiempo: que detrás de cada canción había una historia real. Pero lo más sorprendente no fue eso. Lo verdaderamente impactante fue cuando insinuó que una parte importante de su vida sentimental había permanecido en secreto durante años. No por vergüenza, sino por respeto. Hay historias que no solo son tuyas, explicó. Y cuando decides contarlas, tienes que pensar en todos los que forman parte de ellas. A lo largo de su carrera, Espinosa Paz tomó decisiones que, en su momento, generaron dudas e incluso críticas. Periodos de ausencia, proyectos cancelados, cambios inesperados en su estilo musical. Todo parecía formar parte de una estrategia difícil de entender. Ahora, con esta nueva perspectiva, muchas de esas decisiones cobraban sentido. El artista explicó que hubo momentos en los que tuvo que elegir entre su carrera y su bienestar emocional. Y, en más de una ocasión, optó por lo segundo, aunque eso significara desaparecer temporalmente del radar mediático. La gente veía silencio. Pero en realidad era un proceso, dijo. Un proceso de entender quién era yo, más allá de lo que los demás esperaban. Esa búsqueda de identidad fue, según sus propias palabras, uno de los desafíos más grandes de su vida. Uno de los temas más profundos que abordó en su confesión fue la presión constante de cumplir con las expectativas del público. Desde el inicio de su carrera, Espinosa fue etiquetado como el compositor del pueblo, el hombre sencillo, la voz del sentimiento. Y aunque esas etiquetas no eran falsas, tampoco representaban la totalidad de su identidad. A veces sentía que tenía que ser una versión de mí que los demás entendieran, confesó. Pero eso también cansa. Ese cansancio acumulado fue, en parte, lo que lo llevó a replantearse muchas cosas. ¿Hasta qué punto debía seguir cumpliendo con esa imagen? ¿Dónde quedaba su verdadera esencia dentro de ese personaje? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, pero fueron el punto de partida de un cambio profundo. Todo proceso de transformación tiene un punto de quiebre. Para Espinosa Paz, ese momento llegó cuando comprendió que el silencio ya no lo protegía, lo limitaba. Guardar cosas puede ayudarte por un tiempo, reflexionó. Pero llega un momento en el que también te impide avanzar. Fue entonces cuando decidió que era momento de hablar, no de revelar cada detalle de su vida, ni de convertir su historia en un espectáculo, sino de compartir lo necesario para ser fiel a sí mismo. Y esa decisión, aunque liberadora, también implicaba un riesgo. Tras la entrevista, las redes sociales estallaron. Fans de todo el mundo comenzaron a compartir fragmentos de sus declaraciones, interpretaciones de sus palabras y, por supuesto, teorías sobre aquello que aún no había dicho de forma explícita. Algunos se sintieron conmovidos por su sinceridad, otros sorprendidos por la profundidad de su historia. Y hubo quienes, finalmente, sintieron que sus sospechas habían sido confirmadas. Pero, más allá de las interpretaciones, hubo algo que todos coincidieron en reconocer: la valentía. Porque hablar después de tanto tiempo en silencio no es fácil, y hacerlo sin perder la esencia aún menos. Aunque la confesión de Espinosa Paz fue significativa, también dejó claro que no todo estaba dicho. Había matices, detalles, emociones que aún no habían sido completamente expresadas. Y eso era parte del proceso. No se trata de contar todo de golpe, explicó. Se trata de ir soltando lo que ya no necesitas cargar. Con esa frase, dejó abierta la puerta a nuevas revelaciones. A una narrativa que apenas comenzaba a tomar forma. Y mientras el público intentaba asimilar lo que había escuchado, una cosa quedó clara: la historia de Espinosa Paz estaba entrando en una nueva etapa. Una etapa en la que el silencio ya no sería el protagonista, sino la verdad. Después de la inesperada confesión de Espinosa Paz, el mundo que lo rodeaba ya no volvió a ser el mismo.
no porque su carrera estuviera en peligro, ni porque el público le diera la espalda, sino porque, por primera vez, la percepción sobre él comenzó a transformarse de una manera profunda. Durante años, sus seguidores lo habían admirado por su talento. Ahora, además, comenzaban a comprender su historia, y eso lo cambiaba todo. Las horas posteriores a la entrevista fueron intensas. Los medios de comunicación retomaron cada una de sus palabras, analizándolas con lupa. Los titulares no tardaron en aparecer, algunos más sensacionalistas que otros, pero todos coincidiendo en un punto. Espinosa Paz había dejado de ser un enigma. Sin embargo, lejos de generar rechazo, la reacción general fue de empatía. Miles de fans expresaron su apoyo en redes sociales. Muchos compartieron cómo sus canciones habían acompañado momentos difíciles de sus vidas y cómo ahora, conociendo el trasfondo emocional del artista, esas canciones cobraban aún más sentido. Ahora entiendo por qué tus letras duelen tanto, porque son reales, escribió una seguidora. Ese tipo de mensajes se multiplicó, pero no todo fue sencillo. Decir la verdad tiene un costo. Y Espinosa Paz lo sabía. Al exponer una parte de su vida que había mantenido en privado durante tanto tiempo, también se abría a la interpretación, al juicio y, en algunos casos, a la crítica. Hubo quienes cuestionaron por qué había esperado tanto para hablar. Otros intentaron sacar conclusiones apresuradas, llenando los vacíos de su confesión con especulaciones. El artista, sin embargo, se mantuvo firme. «¿La gente siempre va a opinar?», dijo en una breve aparición posterior. «Lo importante es que tú sepas por qué haces las cosas». Esa claridad fue clave para enfrentar la nueva etapa que comenzaba. Uno de los cambios más significativos no ocurrió frente a las cámaras, sino en su interior. Durante años, Espinosa había aprendido a convivir con partes de sí mismo, que no siempre lograba aceptar del todo. Su silencio no solo era una forma de proteger a otros, también era una manera de protegerse a sí mismo. Pero al hablar, algo cambió. «Es como quitarte un peso que ni siquiera sabías cuánto te estaba afectando», confesó en una conversación más íntima. Esa sensación de alivio se reflejó rápidamente en su actitud. Quienes lo conocían de cerca comenzaron a notar una versión más tranquila, más presente, incluso más ligera. No se trataba de una transformación radical, sino de un equilibrio que por fin parecía haber encontrado. Si hay un lugar donde los cambios de Espinosa Paz siempre han sido evidentes, es en su música. Y esta vez no fue la excepción. Las nuevas composiciones que comenzaron a surgir después de su confesión tenían un tono diferente. Seguían siendo profundas, emotivas, pero había en ellas una especie de claridad que antes no estaba. Menos ocultamiento, más verdad. Las letras empezaron a hablar de aceptación, de procesos internos, de reconciliación. Ya no se trataba solo de contar historias de amor o desamor, sino de explorar emociones más complejas, más maduras. Para muchos críticos, esta etapa representaba la evolución natural de un artista que había decidido enfrentarse a sí mismo. Para sus fans era algo aún más especial. Era la oportunidad de conocerlo de verdad. Uno de los aspectos más delicados de su confesión tenía que ver con las personas que formaban parte de su vida. Como él mismo había mencionado, no todas las historias le pertenecían únicamente a él, y al hablar, también estaba tocando la vida de otros. Por eso fue cuidadoso, no dio nombres, no reveló detalles innecesarios, no convirtió su verdad en un espectáculo. Ese respeto fue ampliamente valorado. Se nota que lo hace desde el corazón, no para llamar la atención, comentaron varios seguidores. Aún así, la curiosidad del público seguía presente. Las preguntas no desaparecieron, pero cambiaron de tono. Ya no eran acusatorias, sino comprensivas. Y eso marcó una diferencia importante. Antes de su confesión, la relación entre Espinosa Paz y su audiencia estaba basada en la admiración y la conexión emocional a través de la música. Después se volvió más profunda. Ahora, había una dimensión adicional: la confianza. El público no solo escuchaba sus canciones, sentía que lo entendía. Y esa sensación de cercanía fortaleció aún más el vínculo que ya existía. En sus conciertos, ese cambio se hizo evidente. Las reacciones eran más intensas, los silencios
más significativos, las ovaciones más sinceras. Era como si, al abrirse, hubiera permitido que el público también se abriera. Dentro de la industria musical, la confesión de Espinoza Paz también generó reacciones. Algunos colegas lo felicitaron por su valentía. Otros destacaron la importancia de que figuras públicas hablen desde la honestidad, especialmente en un entorno donde muchas veces se privilegia la imagen sobre la autenticidad. Sin embargo, también hubo quienes observaron con cautela. En una industria donde cada movimiento puede afectar la carrera de un artista, exponerse de esa manera no es una decisión menor. Pero Espinoza parecía tener claro que este no era un movimiento estratégico, era una necesidad personal. Y esa diferencia era evidente. Uno de los mayores retos que enfrentaba en esta nueva etapa era encontrar un equilibrio. Había decidido hablar, sí, pero eso no significaba que su vida privada dejaría de serlo. Ser honesto no es lo mismo que contarlo todo, explicó. Esa frase resumía perfectamente su postura. Espinoza Paz no buscaba convertirse en un libro abierto, sino en alguien coherente con lo que sentía y con lo que mostraba. Y ese matiz era fundamental para entender su proceso. Aunque su confesión marcó un punto de inflexión, no fue un final, sino un comienzo. Quedaban cosas por entender, por sanar, por compartir. Pero ahora el camino era distinto. Ya no estaba definido por el silencio, sino por la posibilidad de elegir cuándo y cómo hablar. Y eso, para alguien que había pasado tantos años guardando cosas, era un cambio enorme. Al cerrar este capítulo de su vida, Espinoza Paz no solo había respondido a las sospechas del público, también había iniciado un proceso mucho más profundo, el de reconciliarse consigo mismo. Pero la historia aún no estaba completa, porque toda verdad, una vez dicha, trae consigo nuevas preguntas. Y en el caso de Espinoza Paz, esas preguntas apenas comenzaban a surgir. Cuando Espinoza Paz finalmente rompió el silencio, muchos pensaron que ese sería el momento más importante de su historia. Pero con el paso del tiempo, quedó claro que la confesión no era el final. Era solo el inicio de una transformación mucho más profunda. Porque decir la verdad no cambia el pasado, pero sí redefine el futuro. Tras la intensidad mediática y emocional de su confesión, Espinoza Paz decidió hacer algo que pocos esperaban: bajar el ritmo. No desapareció, pero sí eligió con mayor cuidado sus apariciones, sus entrevistas y sus proyectos. Por primera vez en muchos años, su agenda no estaba dictada únicamente por compromisos profesionales, sino también por su bienestar personal. Aprendí que no todo es trabajo, comentó en una conversación posterior. También hay que aprender a vivir. Ese cambio de mentalidad fue evidente. Su presencia en redes sociales, aunque discreta, comenzó a mostrar pequeños fragmentos de su vida cotidiana, momentos simples, reflexiones personales, incluso silencios que ya no parecían esconder algo, sino simplemente ser parte de su forma de ser. Quizás el mayor regalo que le dejó su confesión fue la libertad. Durante años, había vivido con una parte de sí mismo resguardada, protegida, casi en pausa. Ahora, esa parte podía existir sin miedo, sin la presión de tener que encajar en una imagen predefinida. Y eso se reflejó en todo, en su forma de hablar, en su manera de componer, en la energía que transmitía. No sabía cuánto me estaba limitando hasta que dejé de hacerlo, confesó. Esa frase resonó profundamente entre sus seguidores, muchos de los cuales comenzaron a ver en su historia un espejo de sus propias luchas internas. A sus 44 años, Espinoza Paz ya no se define únicamente por su éxito musical. Su perspectiva ha cambiado. Ahora, piensa en el legado, no solo en términos de canciones o premios, sino en el impacto humano de su historia. Si algo de lo que viví puede ayudar a alguien más a sentirse menos solo, entonces valió la pena, dijo en una de sus intervenciones más emotivas. Esa intención de trascender más allá de la música se convirtió en uno de los pilares de esta nueva etapa. Sus mensajes comenzaron a tener un tono más reflexivo, más cercano, más consciente. Ya no se trataba solo de contar historias, sino de compartir aprendizajes. En el plano musical, esta transformación
también dio frutos. Las nuevas canciones de Espinosa Paz empezaron a explorar territorios diferentes. Sin abandonar su esencia, se permitió experimentar con nuevas estructuras, nuevas temáticas, incluso nuevas formas de interpretar sus emociones. Los expertos comenzaron a hablar de una segunda madurez artística, y no era una exageración. Había en su música una profundidad distinta, una claridad emocional que solo puede surgir cuando alguien ha enfrentado sus propias verdades. Sus conciertos, por su parte, se transformaron en experiencias más íntimas. Más que espectáculos, se convirtieron en espacios de conexión genuina, donde cada canción era una conversación, y cada silencio, una pausa llena de significado. Las relaciones que se fortalecen y las que cambian. Como suele ocurrir cuando alguien atraviesa un proceso de cambio personal, las relaciones también se ven afectadas. En el caso de Espinosa Paz, algunas se fortalecieron. Amistades que comprendieron su proceso, personas que respetaron su silencio y que ahora celebraban su apertura. Esas conexiones se volvieron más sólidas, más auténticas. Pero también hubo distancias, no por conflictos, sino por evolución. A veces crecer implica dejar atrás ciertas cosas, reflexionó. Y eso también está bien. Esa aceptación le permitió avanzar sin resentimientos, entendiendo que cada etapa de la vida tiene sus propios vínculos. Uno de los aspectos más conmovedores de esta nueva etapa fue la forma en que Espinosa Paz decidió dirigirse a su público. En un mensaje que rápidamente se volvió viral, expresó: «Gracias por escuchar mis canciones cuando yo no podía decir las cosas con palabras. Gracias por quedarse, incluso cuando no entendían todo. Hoy soy más yo. Y eso también es gracias a ustedes». Ese agradecimiento no era solo una formalidad. Era el reconocimiento de un vínculo construido a lo largo de años, basado en la música, pero también en la emoción compartida. Sus seguidores, por su parte, respondieron con el mismo cariño, porque más allá del artista, habían encontrado a una persona real. Aunque su presente parecía más claro que nunca, el futuro seguía siendo incierto. Y por primera vez, eso no lo asustaba. «No necesito tener todas las respuestas», dijo en una de sus últimas declaraciones. «Solo necesito ser honesto conmigo mismo». Esa filosofía marcaba un contraste evidente con el pasado, donde el control y la protección eran fundamentales. Ahora, había espacio para la espontaneidad, para el error, para el aprendizaje. Y eso abría un abanico de posibilidades. La verdad que todos sospechaban. Y lo que realmente significaba. Al final, la gran confesión de Espinosa Paz no fue un escándalo ni una revelación impactante en el sentido tradicional. Fue algo mucho más profundo. Confirmó que, detrás de su música, había una historia real, que su silencio tenía razones, y que su sensibilidad no era solo talento, era experiencia. Pero, sobre todo, dejó una enseñanza tan clara: que ser fiel a uno mismo puede tomar tiempo, que el silencio no siempre es debilidad, y que la verdad, cuando finalmente se expresa, no solo libera, también transforma. Al cerrar esta historia, queda una sensación difícil de describir. No es tristeza, no es sorpresa, es más bien una mezcla de comprensión y respeto. Porque a los 44 años, Espinosa Paz no solo admitió lo que muchos sospechaban, sino que también nos recordó algo que todos, en algún momento, olvidamos. Que detrás de cada historia, por más pública que parezca, siempre hay una verdad íntima esperando el momento adecuado para ser contada. La historia de Espinosa Paz no es solo la de un artista que alcanzó el éxito. Es la historia de un hombre que, después de años de silencio, encontró el valor para enfrentarse a sí mismo y compartir su verdad con el mundo. A los 44 años, no solo confirmó lo que muchos sospechaban, demostró que el verdadero coraje no está en lo que se muestra, sino en lo que se decide revelar cuando llega el momento adecuado. Su camino nos deja una lección poderosa. Todos cargamos historias, dudas y emociones que a veces preferimos callar. Pero también todos tenemos la oportunidad de transformarlas, de entenderlas, y cuando estemos listos, de convertirlas en nuestra mayor fortaleza. Hoy, Espinosa Paz no es solo una voz que canta al amor y al dolor. Es un ejemplo de autenticidad, de evolución y de valentía emocional. Y ahora queremos saber tu opinión.
¿Qué piensas sobre esta confesión? ¿Crees que hizo bien en hablar después de tanto tiempo? Si te gustó este contenido, dale like. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes sobre celebridades. Y comparte este video con alguien que también ame la música y las historias reales. Nos vemos en el próximo contenido, donde la verdad siempre encuentra su voz.